Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Espíritu Santo. Bien, mis apreciados hermanos, qué bonito mensaje el de nuestro coro tema. Bien, en estos momentos vamos a hacer la presentación de quién será nuestro conferencista de esta semana de evangelismo digital en nuestro distrito Sabana Occidente. Quiero presentar e introducir al pastor Víctor Jiménez. El pastor Víctor Jiménez es oriundo de Venezuela, de la ciudad de Barquisimeto. El pastor en estos momentos es un hombre ya casado con 3 hijos. Sus hijos ya son grandes, uno de 20, Fanny de 20, Fabiani de 20, Abraham de 17, Esteban de 14. El pastor en estos momentos, desde julio del 2017 hasta el 2019, estuvo trabajando como secretario ejecutivo de la Misión Venezolana Andina del Centro, con sede en Mérida. Desde agosto del año pasado, del 2019, el pastor Víctor Jiménez funge como presidente de la Asociación Venezolana Centro Norte, con sede en Valencia. En esos momentos, hermanos, para mí es un placer y un honor también poder presentar a nuestro conferencista de esta semana, el pastor Víctor Jiménez. Pastor, bienvenido. Adelante, puede activar su audio. Muy buenas noches, un gusto poder saludarles. Gracias, Pastor Giraldo, por esta linda oportunidad de poder dirigirme a la preciosa familia del distrito Sabana de Occidente, tu gente, tu pueblo, la cual Dios ha colocado en tu mano para ministrar. Así que quiero agradecerle a Dios primeramente esta linda oportunidad y en segundo lugar a tu persona por permitirme acercarme a través de este medio a toda la bella gente, el bello pueblo que Dios ha puesto en tu mano, el distrito de Sabana del Occidente. Pero también quiero extender, verso 28 dice, y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Dice la palabra de Dios en este fragmento, especialmente en el verso número 29, el cual quiero volver a leer, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que aquí se promete en este pasaje bíblico es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y sobre las siervas de Dios. Y dice la Escritura que ese derramamiento ha de ocurrir en un momento muy especial en la historia de este mundo. Y el fragmento de la historia de este mundo en el cual se ha de cumplir esta promesa, dice la Escritura en los textos que acabamos de leer, que será en los previos al día de Jehová. Lo cual significa entonces que esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y sobre las siervas ha de suceder en el tiempo postrero. Por supuesto que las Sagradas Escrituras registran un primer derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Registrado en ella, por supuesto, en el libro de Hechos, el capítulo 2.
Pero en esta ocasión, en el libro del profeta Joel, hace una referencia especial a una segunda manifestación del poder del Espíritu Santo de una manera sin precedentes sobre los siervos y sobre las siervas, y específicamente se refiere que esto ha de ocurrir en el tiempo del fin. Así que aquí se está prometiendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y sobre las siervas. Es la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo quien entra en el trono del alma. Aquí se está prometiendo el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios derramándose en la vida de los siervos y de las siervas, ubicándose en el trono del corazón. Definitivamente que este mundo necesita del Espíritu Santo. Este mundo necesita de la presencia de Dios. La iglesia necesita del Espíritu Santo. La iglesia necesita del poder y la presencia de Dios. Pero el ser humano individual también necesita la presencia de Dios. De modo tal que el mundo necesita la presencia de Dios. Por ende, necesita del Espíritu Santo. La iglesia necesita del poder de Dios, de la presencia de Dios, y por ende necesita de la presencia del Espíritu Santo. Y así también el individuo, la persona del Espíritu Santo. Y también la Biblia habla de la expresión del Espíritu Santo, la expresión externa del Espíritu Santo que se manifiesta a través de los dones espirituales. Tanto los dones espirituales como el nuevo nacimiento son resultados del Espíritu Santo, pero acá en este pasaje no se está refiriendo a esa actuación del Espíritu Santo. Es una actuación distinta, con una dimensión mayor, con una dimensión más grande, con una dimensión más profunda. No es la expresión, no es el Espíritu Santo expresado en los dones espirituales. No es el Espíritu Santo manifestándose en el nuevo nacimiento de una persona que se entrega a Jesús. En este caso es la misma presencia de Dios en el trono del corazón del hombre. A través de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Es una promesa sin precedente. Es una promesa extraordinaria, donde la presencia de Dios se va a manifestar en el corazón mismo de la persona, pero de una forma plena. Es el Espíritu Santo derramándose en su vida. Así que aquí no se está refiriendo a experimentar emociones. No se está refiriendo a sentir sentimientos. Aquí se está refiriendo en esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo a la presencia de Dios en el corazón del hombre, tal cual lo experimentó Elías, un hombre lleno del Espíritu Santo. La Escritura dice que oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. La Escritura dice que oró en el monte Carmelo para que Dios se manifestase a través del fuego que descendió y consumió el sacrificio del altar. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre en el cual se había derramado el Espíritu Santo. No era un asunto de sentimientos, no era un asunto de emociones. Era la presencia de Dios en la vida de aquel hombre. La Escritura dice que así como Elías, también lo fue Juan el Bautista, el segundo Elías, quien cumplió una obra extraordinaria. Preparar el camino del Señor, preparar el camino del Mesías. ¿Cómo fue utilizado poderosamente aquel hombre? De la misma manera, la Escritura dice que Jesús también sería lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre de María. Pues a ella se le fue informado por el ángel que el santo ser que nacería sería lleno del Espíritu Santo. Y así grandes hombres de Dios, la Escritura dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia no enseña que fueron asuntos sentimentales, que fueron asuntos emocionales. No,
Sencillamente la Biblia demuestra de una manera contundente que la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu derramada en la vida de aquellos hombres no fue otra cosa que la presencia de Dios en la vida de ellos. Pero esa presencia de Dios en la vida de ellos está prometida aquí, especialmente para los que vivan o vivimos en el tiempo del fin. Tenía un propósito. Y quizás el propósito que tuvo en ellos y que tendrá en el tiempo final para aquellos que lo reciban. Ese mismo propósito lo tuvieron los apóstoles cuando lo recibieron en el día de Pentecostés. ¿Saben ustedes que de manera muy interesante, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo, la Escritura dice que las personas que estaban allí congregadas a su alrededor los tuvieron por ebrios? Y en su defensa, entonces, el apóstol Pedro y los que con él estaban, alegó que lo que estaba pasando en ese momento era precisamente el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel. Este pasaje que acabamos de leer. Así que el apóstol Pedro en su defensa en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre ellos, alegó en su defensa diciendo que lo que ellos estaban observando en ese momento no era otra cosa que el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel: después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. Pero ¿cuál había sido el propósito de aquel derramamiento en el día de Pentecostés? El libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 8, dice que Jesús, 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, 10 días antes del Pentecostés, ascendió a los cielos. Después de haber pasado 40 días en la tierra luego de la resurrección. Y antes de ascender a los cielos, allí estaban los discípulos acompañándole. Y el Señor les hizo un encargo que nos permite entender cuál fue el propósito del recibimiento del Espíritu Santo en aquel entonces, que será el propósito del recibimiento del Espíritu Santo para este tiempo del fin. Jesús le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor le estaba diciendo 10 días antes de que esto ocurriese, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos con el propósito de hacerlos testigos, con el propósito de investirlos del poder para que ellos pudiesen predicar el Evangelio atravesando todas las fronteras que fuesen necesarias. Pues el Señor le dijo: me van a ser testigos en Jerusalén, aquí mismo donde estamos. Me van a ser testigos en Judea, un poco más allá. Me van a ser testigos en Samaria, un poco más allá. Pero me van a ser testigos también más allá de esta frontera, hasta el fin del mundo. Así que en primer lugar, podemos decir en este momento que el propósito que el Señor tenía para derramar 10 días después, una vez entronizado en el cielo, derramar el Espíritu Santo sobre ellos, era para hacerlos testigos de suyo y por ende predicadores del Evangelio. Y cuando esto sucedió 10 días después, en el día de Pentecostés, cuando se cumplió esta promesa, precisamente eso hicieron. Pedro se levantó y presentó un gran mensaje en aquel momento. Y cuando tú lees, no lo vamos a leer en este momento, pero cuando tú lees el capítulo 2 de Hechos, te vas a encontrar que habían personas congregadas escuchando el mensaje de Pedro, y que estas personas venían de diferentes partes del mundo. Por tanto, hablaban distintos idiomas. Dicho de otra manera, el auditorio que estaba escuchando a Pedro era un auditorio de habla mixta. Por eso, en ese momento,
Entonces el Señor, al derramar el Espíritu Santo sobre Pedro, le dio la habilidad de expresar el mensaje de salvación, de ser testigo suyo expresando el mensaje de salvación, de una manera que todos los que estaban allí le pudiesen entender. ¿Y sabes tú qué sucedió? El don de lenguas no fue otra cosa que la habilidad especial que recibieron los apóstoles en ese momento de hablar los distintos idiomas necesarios sin haber estudiado. Dios suplió la deficiencia de los apóstoles de una forma milagrosa a fin de habilitarlos y hacerlos testigos suyos de la predicación del evangelio, y los que estaban allí pudieron escucharlos. Y claro, esto era necesario no solamente por el presente de ese momento, sino que era necesario porque Jesús le había dicho: ustedes tienen que ir hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen que traspasar fronteras. Así que se van a conseguir con distintos idiomas, y los idiomas serán una barrera. Y por tanto, entonces yo les voy a habilitar, les voy a dotar de la presencia del Espíritu. Y uno de los dones que van a recibir es la habilidad de hablar otros idiomas. Así que está claro en este pasaje que el propósito que el Señor tenía al derramar su Santo Espíritu era hacerlos testigos para que ellos predicaran en el Evangelio con poder y el Señor los habilitara, supliendo cualquier deficiencia que les impidiese cumplir la sagrada misión. Así que nos preguntamos entonces, volviendo al profeta Joel, porque hay una perfecta conexión, porque el mismo apóstol Pedro lo hizo. En su defensa dijo: esto fue lo que sucedió, esto fue lo que anunció el profeta Joel. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin sobre los siervos y las siervas? Y la respuesta la encontramos en el derramamiento primero, en la lluvia temprana, registrado en Hechos 2. Y el propósito era habilitarlos para predicar el evangelio con poder en todas las partes del mundo. Ese fue, y ese sigue siendo y será cuando sea derramado con poder el Espíritu Santo como nunca antes sobre los siervos y las siervas de Dios en el tiempo. Quiere decir entonces que las personas que estamos viviendo este tiempo, que estamos viviendo en el momento cuando las señales se están cumpliendo, que estamos viviendo en el momento cuando las profecías se están cumpliendo, cuando los eventos que acontecen en la vida diaria están hablando a nuestras narices que Cristo viene muy pronto. Las personas que estamos viviendo en este tiempo somos candidatos para que la promesa del libro de Joel, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas, somos candidatos para que esa extraordinaria promesa se cumpla sobre nosotros. Yo quiero ser protagonista de parte de Dios. Pero el libro de Joel dice que esto va a suceder únicamente sobre los siervos y las siervas. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los protagonistas de parte de Dios en el tiempo del fin, que tendrán como huésped al mismo Espíritu Santo en sus corazones. Esos hijos de Dios son calificados como siervos y siervas. Es decir, que existe la necesidad de que nosotros seamos siervos y siervas, según el género. Ahora yo me pregunto en este momento si el Espíritu Santo va a ser derramado sobre los siervos y las siervas en el tiempo del fin, si ellos van a ser aquellos que recibirán como huésped al Espíritu Santo en el mismo corazón, la presencia de Dios en el mismo corazón. Entonces yo me digo en este momento, ¿cuál será el tipo de siervo que Dios le dará el privilegio de ser morada para él en el tiempo del fin?
¿Sabes tú que la Biblia habla por lo menos de 3 tipos de siervo? Habla del siervo inútil, habla del siervo malo y negligente y habla del siervo fiel y prudente. ¿Cuál de esos 3 siervos recibirá el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, con el propósito de habilitarlo para que predique el Evangelio con poder? ¿Cuál de estos 3? De manera breve, vamos a darle un recorrido a lo que la Biblia dice de estos 3 tipos de siervos. Y nos preguntaremos al identificarlo, ¿será sobre este que Dios derramará su Espíritu? Y nos preguntaremos, o quiero que te preguntes en tu memoria, ¿estoy yo dentro de esta línea de siervos que no va a recibir el Espíritu? ¿O estoy yo dentro de este que sí lo va a recibir? Y si no lo estoy, Señor, ayúdame. Vamos a ver el primero. En el libro de Lucas, el capítulo número 17, el verso número 10. Dice la Escritura aquí, el primer siervo: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que se os mandó, decid: siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Así que según el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, el verso 10, existe un siervo que la Biblia califica como el siervo inútil. Quiero ser muy sincero en este momento. Este es un pasaje que cuando lo leo y lo leo en público, me es un tanto incómodo mencionarlo, porque la Biblia dice que existen los siervos inútiles. Es una declaración que al oído suena con ruido y suena tosca. Es incómoda, tanto pronunciarla como escucharla. Pero la Biblia la menciona. Y menciona cuál es el siervo inútil. Dice que el siervo inútil es aquel que cuando hubiere hecho todo lo que se os mandó, este debe decir: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que haber hecho. O sea que el siervo inútil es aquella persona que no tiene iniciativa propia, que siempre está esperando que otro lo mande para poder hacer. Y cuando entonces ha recibido la orden, hace estrictamente lo que se le indicó que tenía que hacer. Es decir, que no hace más ni hace menos. Él se limita a cumplir solamente lo que le indicaron que tenía que cumplir. Pero mientras alguien no le indica, entonces él no hace nada. Porque él no tiene iniciativa propia. Él depende de que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. El texto dice que cuando hayáis hecho lo que se os mandó, entonces decid: siervo inútiles somos. O sea que el siervo inútil, en primer lugar, es aquel que no tiene iniciativa para el servicio. Y en segundo lugar, cuando alguien lo manda, se dedica a hacer estrictamente lo que se le indicó. ¿Saben ustedes que nosotros los seres humanos reconocemos una respuesta de ese tipo cuando alguien entonces recibe una directriz, recibe una orden y la cumple con a cabalidad, ni más ni menos? Nosotros lo recibimos con beneplácito, nosotros lo elogiamos, nosotros lo reconocemos, pero la Escritura dice acá que el cielo tiene una norma muchísimo más elevada, tiene una norma muchísimo más arriba. Porque ese que solo hace lo que se le mandó, el cielo dice: siervo inútil. Pregunto yo en este momento, ¿será ese siervo que va a recibir el Espíritu Santo prometido en el libro de Joel? Creo que no. El segundo siervo aparece en el Evangelio según San Mateo. El capítulo número 25. En el capítulo número 25 se registra la parábola de los talentos. Solamente vamos a leer los versículos 24 y 25.
y 26, por supuesto, pero antes de leerlo, quiero hacer un recuento para que entremos en contexto. Dice la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo, que el Señor, antes de irse, llamó a sus siervos y les hizo un encargo. Tenía 3. Y dice la Escritura que al primer siervo le entregó 5 talentos. Al segundo siervo le entregó 2 talentos. Al tercer siervo le entregó 1 talento. Y a los 3 le hizo un mismo encargo. Les dijo, negociar entre tanto que yo voy y vuelvo. Y así el Señor, dice la parábola, se fue. Y los siervos entonces quedaron con los talentos y con aquel encargo de negociar. Mientras tanto su Señor iba y regresaba. Pasó cierto tiempo que la Biblia lo describe. El Señor regresó, llamó a sus siervos y el primero llegó y le dijo, Señor, 5 talentos me diste. Aquí tienes 5 más. A lo cual el Señor le respondió y le dijo, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó el segundo siervo que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me diste. Aquí tienes 2 más. Y el Señor le dijo, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí, estos 2 siervos de la parábola recibieron el mismo reconocimiento, a pesar de que sus trabajos dieron resultados distintos y le fueron otorgados habilidades diferentes en cantidad. A unos 5, al otro le fueron otorgados 2, y los resultados fueron proporcionales a lo que ellos recibieron, pero diferentes entre sí. A pesar de esa diferencia, el cielo reconoce con igualdad los resultados, siempre y cuando estos procesos que arrojan resultados sean realizados con plena fidelidad. Porque el cielo reconoce no tanto los resultados, sino la fidelidad con que se hacen las cosas que han sido encargadas. Y por tanto, entonces, no mirando el tamaño de los resultados, la diferencia entre el uno y el otro, el cielo reconoce con el mismo premio a ambos siervos. Pero llegó el tercero, dice la Escritura, y aquí queremos referirnos. Versículo número 24. Capítulo 25 de Mateo. Entonces vino el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges de donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. El Señor lo calificó de siervo malo y negligente. ¿Qué fue lo que hizo ese tercer siervo? Había recibido un talento. El Señor le había hecho el mismo encargo. Cuando su señor regresó y le pidió cuentas, él no presentó resultados. Y le dijo, Señor, un talento me diste, aquí lo tienes. Porque yo sabía que tú eres un hombre malo, que te gusta cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. ¿Sabes qué le estaba diciendo ese siervo al Señor? Que en esa parábola el Señor es el Señor Jesucristo. Ese siervo le estaba diciendo, mira Señor, tú eres un hombre aprovechado, tú
eres un hombre muy vivo. A ti te gusta aparecer en el escenario cuando la mesa está servida. A ti no te gusta sudar la gota gorda. A ti te gusta aparecer en el escenario cuando toda la mesa está servida. Como decimos aquí en Venezuela, a ti te gusta el mango bajito. A ti te gusta la papa pelada. Tú eres un vivo, tú eres un aprovechado. Y por esa razón yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Sin embargo, aquí tienes. ¿Qué estaba haciendo este siervo? Cuando su señor le pidió que diese cuentas del encargo que se le había hecho, él alegó en su defensa excusas, no teniendo nada que presentar. A ese siervo el Señor lo calificó diciendo, siervo malo y negligente. ¿Qué fue lo que le pasó a este siervo? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no sucedió igual que sus otros dos compañeros? Si se le había exigido menos porque él había recibido un talento en relación al otro que recibió 2 y al otro que recibió 5. ¿Qué fue lo que en realidad le pasó? En el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo podemos entender qué fue lo que le pasó. El verso número 48. Dice allí la escritura. Pero si aquel siervo fuere malo y dijere en su corazón. Fíjense que en el verso 48 de Mateo 24 se está hablando nuevamente del siervo malo. Tal cual Jesús calificó al siervo tercero de la parábola. Solo que en este versículo se mencionan las características de un siervo malo. Identificándolas entonces y teniéndolas claras, vamos a comprender qué fue lo que le sucedió al siervo de la parábola. Miren lo que dice aquí. Pero si aquel siervo fuere malo y dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir. Primera característica del siervo malo es aquel que dice en su corazón, el corazón es la mente, dice en su corazón, mi señor se tarda en venir. Él sabe que su señor viene. Pero en su mente, porque en el corazón en la Biblia es la mente, en su mente tiene la convicción de que es un asunto muy distante, de que falta mucho tiempo para que eso suceda. Mi Señor se tarda en venir. Cuando la Biblia dice que lo dice en su corazón, es decir, es algo que piensa, pero nadie escucha que él lo diga con sus labios. La segunda característica del siervo malo dice, y comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Lógicamente, si él tiene una concepción en su mente y en su corazón de que su Señor se tarda en venir, entonces él no va a vivir con premura. Él no va a vivir con una convicción de que hay que estar disciplinado, hay que estar comprometido, hay que estar aprovechando el tiempo al máximo porque el Señor se acerca. Él, por tanto, no tiene esa convicción. Entonces él vive tranquilo, él vive descuidado, él vive una vida light. Porque su Señor se tarda en venir. Y como esa es la percepción que tiene de la venida de su Señor como algo muy distante, entonces él mal invierte su tiempo. Escúchame bien, él mal invierte su tiempo. ¿Y por qué digo que mal invierte su tiempo? Porque el texto bíblico dice que comienza a comer y a beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos. Entonces él, al hacer tal cosa, está mal invirtiendo su tiempo. Y repito, ¿por qué mal invierte su tiempo? Porque en su mente, aunque nadie lo escucha, te lo diga, él piensa, mi Señor se tarda en venir. Pero ¿sabes qué? Lo que se piensa, aunque no se diga,
Los actos lo delatan, los actos lo revelan. Y eso fue lo que sucedió. Cuando llevamos entonces este concepto de Mateo 24, 48 y 49 a Mateo 25, en el caso del tercer siervo que el Señor calificó de siervo malo y negligente, entonces podemos encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que le pasó al tercer siervo si tuvo las mismas oportunidades que su compañero primero y segundo? Entonces podemos decir que lo que le sucedió al siervo de esa parábola, el tercer siervo, fue que él tenía una percepción de que su Señor se tardaba en venir y por tanto mal invirtió su tiempo. Y cuando su Señor vino, lo tomó de sorpresa. Y cuando le pidió cuentas, alegó excusas en su defensa diciendo: Señor, yo sabía que tú eras un hombre malo. Yo sabía que tú eras un aprovechado, que te gusta aparecer en el escenario cuando la mesa está servida, cuando la papa está pelada, cuando el mango está bajito. Y por tanto yo sabía que tú eres así, entonces escondí tu talento en la tierra. Sin embargo, aquí tienes lo que es tuyo. Y su Señor le dijo: siervo malo y negligente. El siervo malo y negligente es aquel entonces que cuando se le pide cuenta del encargo dado por el siervo, alega en su defensa excusas. Pero la razón verdadera del descuido es que mal invirtió su tiempo, porque absorto por las cosas que le rodean, él piensa, aunque no lo dice: mi Señor se tarda en venir. Para esa persona el Señor dice: siervo malo y negligente. Pregunto yo, ¿será ese siervo el que va a recibir la promesa hecha en el libro de Joel? Creo que no. Último siervo en esta noche. En el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel. El capítulo número 6. El verso número 20. Dice aquí: y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Entonces habló Daniel con el rey diciendo: oh rey, para siempre. Yo quiero explicarte rápidamente lo que aquí sucedió. Daniel era un profeta de Dios. Era un hombre fiel y leal al Señor. Pero los enemigos de la causa de Dios en el reino de Babilonia, entramparon al rey Darío, quien tenía gran aprecio sobre el profeta Daniel. Le hicieron firmar un decreto en contra del profeta Daniel, entrampando al rey Darío, que cuando él se dio cuenta de lo que sucedió, la escritura dice que se llenó de gran tristeza. Se vio entrampado, se vio envuelto, y en la acción que lo provocaron a hacer, engañándolo, se dio cuenta que entonces tenía que mandar a Daniel injustamente al foso de los leones. Era una cueva, y allí habían leones hambrientos, preparados para devorar la presa una vez ingresase a ella. Daniel fue lanzado en la noche. La escritura dice que el rey estaba atormentado y no pudo conciliar el sueño durante la noche pensando en el profeta Daniel, aquel siervo de Dios que él apreciaba. Pero que esa ley no podía revertirla. Así que cuando llegó el amanecer, salió corriendo, dice la escritura, hasta el foso de los leones y llamó con voz muy triste a Daniel. Y mira cómo lo llamó. Yo quiero que preste mucha atención porque aquí estamos terminando ya. Y llegándose, verso 20, Daniel 6. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, escucha bien esto. Siervo del Dios viviente.
el Dios tuyo, a quien tú, y escucha bien esta palabra, a quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Y el rey y el profeta dijo, oh rey, para siempre vive. Mi Dios ha cerrado la boca de los leones. Tu Dios a quien tú continuamente sirves. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves. Daniel era un siervo de Dios. Daniel era el siervo fiel y prudente. Y el siervo fiel y prudente, caracterizado o personificado en Daniel, es aquel que le sirve a Dios continuamente. Es aquel que le sirve a Dios en todo tiempo. Es aquel que le sirve a Dios en todo momento. Es aquel que no se detiene por ninguna circunstancia. Bien sea que se presenten las más feroces tentaciones delante de él, él avanza. Él le sigue siendo leal a Dios. Él le sirve continuamente a Dios. O si tiene necesidad, él no se detiene. Él no queda abatido en el polvo. Él se levanta, él avanza, porque él le sirve continuamente a Dios. Y si es la enfermedad la que lo acecha, la que lo abate, la que lo está consumiendo, él no renuncia en su servicio a Dios, porque él le sirve continuamente a su Señor. Ese es el siervo fiel y prudente. El que le sirve continuamente a Dios. Sobre ese, Dios cumplirá la promesa. Sobre ese Dios en el tiempo del fin derramará sin medida, con poder, su Santo Espíritu. Que no es un asunto de emociones ni sentimientos. Que no es un asunto de cosas espectaculares. Sino que no es otra cosa que la presencia misma de Dios en la tercera persona de la deidad, que se entroniza en el corazón del hombre para purificarlo como fuego e investirlo como testigo suyo para la predicación del evangelio en el tiempo final. Definitivamente el libro de Joel dice que será derramado sobre los siervos y sobre las siervas. Siervo inútil es aquel que no tiene iniciativa, que espera que lo mandan y cuando lo mandan hace solamente lo que se le mandó. El otro siervo es aquel que dice, sí lo voy a hacer, se compromete. Pero cuando ha recibido el compromiso y el tiempo pasa, entonces no lo hace. Y cuando su Señor le pide cuentas, entonces alega excusas en su defensa. Pero el tercer siervo es aquel que le sirve a Dios en todo momento, que no espera que lo manden, que no se compromete, que se compromete y cumple. Ese es el siervo el que le sirve continuamente al Señor. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú has creído en Jesucristo. Y si no has creído todavía, el Señor te llama para que tú creas en Él. Pero el Señor quiere llamar a los que creen y a los que no han creído, a los que son miembros de su iglesia y a los que no son, para que sean siervos fieles y prudentes. El Señor no espera que tú seas un siervo, el primero mencionado. El Señor no espera que seas un siervo malo y negligente. El Señor quiere que tú seas un siervo que le sirve continuamente. Que en medio de la lucha, que en medio de la enfermedad, que en medio de la necesidad, que en medio de la pobreza, que en medio de las dificultades, que en medio de las más feroces tentaciones le sirve. Dios quiere que tú seas un siervo suyo. Él quiere que tú seas testigo suyo en el desenlace final de esta historia, como protagonista de su lado, y experimentemos su presencia como ni siquiera los mismos apóstoles lo experimentaron en el día de Pentecostés, porque esa fue la manifestación primera y esta será la postrera con mayor poder. Yo quiero decirte en esta hora, yo soy una persona tal cual como tú. Quizás en algún momento he sido un siervo inútil. Quizás en algún momento he sido un siervo malo y negligente.
Pero yo quiero decirle en esta noche al Señor, Señor, yo quiero ser un siervo fiel y prudente. Señor, yo quiero servirte continuamente. Señor, yo quiero ser receptáculo del derramamiento de tu Espíritu. Y yo quiero decirte en este momento, Espíritu Santo, ven a mí. Yo quiero, Señor, estar de tu lado en el momento cuando se cumpla la promesa. No quiero quedarme fuera. Yo quiero estar de parte de tu equipo ganador, Señor, de tu equipo triunfador. ¿Quieres tú también hacerlo? Pues quiero invitarte en este momento, que allí donde estás, en tu casa, escuchando a través del Facebook, escuchando a través del YouTube, hagas esta oración conmigo. Querido Padre, eterno Dios que estás en los cielos, queremos estar de tu equipo, Señor, el cual tú has llamado y llamarás en el desenlace final de la historia de este mundo para cumplir una tarea extraordinaria. Queremos ser esos siervos, ese siervo fiel y prudente que recibirá la promesa del Espíritu Santo con poder. Ayúdanos, Señor. Si hemos entorpecido en algún momento tu obra en nuestras vidas, hoy nos